profesor José Manuel Fernández Fígares, nos va a explicar qué sentido tiene este ciclo de conferencias que hemos titulado El atrio de los gentiles. Muchas gracias. El atrio será amplio, pero aquí estamos un poquito estrechos. Bueno, vamos a lo breve, ¿verdad? Bien, buenas tardes. Miren, el atrio de los gentiles es una antigua idea retomada por el Papa Benedicto. El objetivo es mantener despierta la búsqueda de Dios entre agnósticos y ateos. Es un evento en el que todos pueden participar acerca de los grandes interrogantes de la vida, sin distinción de cultura, lengua o religión. En cuanto a pastoral universitaria, pretendemos organizar eventos, aunque sean muy modestos, que sirvan como espacios abiertos, de encuentro y de diálogo, especialmente para los universitarios. En la Universidad de Málaga tenemos 40.000 universitarios, 37.000 alumnos, 2.500 profesores y 500 personas de administración y servicios. Una población que está trabajando con la cultura, con el arte y la ciencia. Y nosotros lo invitamos a pastoral universitario. Pero también para todas aquellas personas que desean participar de estos encuentros, como todos ustedes. Pastoral universitaria solo pretende responder a las llamadas que nos ha hecho tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco. Precisamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco afirma: el atrio de los gentiles es donde creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia. Es también un camino de paz para nuestro mundo herido. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Y nosotros le damos una respuesta a la petición del Papa a través de organizar estos eventos del atrio de los gentiles. Sin más, le damos las gracias al Padre Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica de la UMA, por haber montado este magnífico ciclo de conferencias. Le damos también las gracias a los conferenciantes. Hoy tenemos ya el primer conferenciante, y que se han ofrecido gustosamente, y a la Compañía de Jesús por habernos ofrecido su casa para que sea posible este evento. Muchas gracias. Me toca la alegría de presentar a Alberto Javier Castro Tirado. Es un investigador, profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Granada, nacido en Málaga. Se doctoró en física por la Universidad de Copenhague. Y si Galileo se gloriaba de haber descubierto las estrellas medíceas, que él decía que eran los satélites de Júpiter, pues más de una estrella ha descubierto Alberto Castro Tirado, porque es el principal investigador del proyecto BOOTES, el primer sistema robótico diseñado en nuestro país que se dedica a la observación astronómica, dedicado al monitoreado continuo del cielo. Descubrió en el año 1992 lo que a la postre se ha convertido en el prototipo de los microcuásares galácticos y agujero negro más masivo de nuestro planeta. Y en el año 2007 descubrió esta nueva estrella de neutrones en nuestra galaxia. Yo creo que ya se ha dicho bastante, nada más que esto, pues se le compara con Galileo, pero el Galileo de nuestro tiempo. Y es un joven malagueño
casado, tiene su hijo y sobre todo, podría decir muchas cosas, tiene más de 200 artículos publicados en las mejores revistas, en Science y en Nature, que para nosotros los científicos sí, no la hemos tocado nunca como yo, pero sin embargo yo diría una cosa muy importante de Albert, que es una persona normal, una buena persona, y es una persona que se le invita a pasar un rato esta tarde con nosotros y acepta gratuitamente y con toda alegría nos va a dar esta conferencia. No quiero decir más porque fíjense ustedes la cantidad de cosas que se podrían decir, pero muchas gracias y vamos a oír a él. Muchas gracias, profesor Núñez de Castro, muchas gracias, profesor Fernández Cigares, por esta iniciativa y por las palabras de Ignacio. Yo creo que a lo mejor le llegó el tobillo a Galileo, pero bueno, con eso es más gracias. En fin, pues esta primera conferencia que abre el ciclo, como no podía ser de otra manera, se llama El origen del universo, y también hablaré algo del origen de la Tierra, para un poco que concatenar con las charlas que van a proseguir mañana y el resto de la semana en este interesantísimo programa que nos han confeccionado tanto los grandes Figueres como el profesor Núñez de Castro. Dicho lo cual, hombre, aquí sale el título, por fin, y la institución a la que pertenezco, el Consejo de Seguridad e Investigación Científica. La charla se va a dividir en dos partes, después de una introducción breve. La primera va a ser sobre el origen del universo y la segunda, como comentaba antes, sobre el origen de la Tierra en el marco de la formación del sistema solar. Como ya nos han hablado, pues esta es una recreación artística de lo que sería el segundo templo de Jerusalén allá por el año 20 a.C., cuando Herodes mandó la reconstrucción y este espacio abierto, diáfano, para que pudieran ahí debatir su idea los judíos, los formados en las leyes y los gentiles o paganos, que aunque no compartían o tenían la misma formación, pero podían debatir ideas y con todo respeto y diversidad, ya por entonces, y un poco eso es lo que se pretende, siempre en el marco de este diálogo fe y razón, que yo creo que es tan importante hoy en día para todos, sobre todo para nosotros los clientes y para los científicos que somos católicos romanos, que intentamos, digamos, arrojar luz a la interpretación muchas veces de la Biblia y luego también pues, que la Biblia nos ilumine en nuestras investigaciones, ¿no? Por decir. Esta imagen es una imagen del cielo estrellado y yo recuerdo cuando era pequeño mi abuelo materno siempre me decía, él era guardia civil y él pues iba por ahí andando por Andalucía, por su archipiélago natal y por tierras mancheras, Albacete, y él pues en esos cielos tan oscuros de los años 40, años 50, pues realmente él quedaba sorprendido por imágenes como las que se podían ver parecidas a esta. Esta es una imagen obtenida por nuestro telescopio robótico, cuya silueta se ve aquí dibujada. Esta es el control del telescopio robótico, que está en Nueva Zelanda. Estamos desplegando una red de telescopios robóticos, luego hablaré algo de ella. Y lo que tenemos aquí es una imagen de todo el cielo, este es el horizonte, y estas son nubes que en un momento determinado nos han dejado entrever. Apagado está. Vale. Es que lo están grabando. En cualquier caso, aquí por lo menos sí se intuye, aunque sea con la luz, se intuye lo que es el corazón de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en lo que es el punto más alto del cielo, el cenit. Entonces, estamos rodeados de nubes, pero en medio se ha hecho un claro y podemos ver la inmensidad del firmamento del cielo estrellado. Es una de las imágenes más bellas que se puede contemplar a simple vista. Nosotros desde aquí, desde España, no tenemos la suerte de ver el corazón de nuestra galaxia en el cenit, pero ahora que se acerca la primavera, a última hora de la noche, y sobre todo ya cuando estemos en verano, pues esta parte del centro de la galaxia se ve sobre el mar, la parte sur, y realmente es una visión más impresionante que uno puede tener si se va a un sitio donde haya contaminación lumínica.
Entonces digo esto porque ante tal visión, digamos, pues lo menos que uno se pregunta, como decía mi abuelo, era dentro de la inmensidad del cosmos, cuál es el papel, ¿no?, que tenemos y qué sentido tiene la vida, como él me decía, no me acuerdo a mí, ¿no? Bajémonos un poco del cielo ahora y quedémonos aquí más cerca. Estamos en plena calle Compañía. Si seguimos un poco más hacia adelante, atravesamos la Plaza de Constitución, seguimos por Santa María, seguimos por Cisternes, una universidad sale a la derecha y llegamos a calle Alcazabilla, como todos ustedes saben. Esta es una visión, digamos, de calle Alcazabilla. Este es el Teatro Romano, que aquí se la ruta, la Alcazaba, y aquí en calle Alcazabilla, en la esquina, enfrente de donde está el centro de interpretación del Teatro Romano, o más conocido por la mayoría de nosotros, la bodega del Pirque, ¿verdad? Pues ahí en la esquina, perdida entre los jardines, se encuentra la imagen que algunos han visto de Vengavidor, exactamente. Salomón Vengavidor, o Avizabrón, más conocido por nosotros, nació hace casi 1000 años. Es un filósofo y poeta judío andalusí que nació aquí, en Málaga, y que realmente escribió muchas obras, pero una de ellas, la más conocida quizá, es la que se llama Mejor, Haikim, o La Fuente de la Vida, ¿no? Se produjo en latín. Y él hablaba de la forma y materia ya del universo, de la materia también espiritual y de la sustancia simple. En definitiva, digamos, distinguía entre lo que es un universo material y un universo formal, en el que había tres sustancias espirituales: el intelecto, el alma y la naturaleza, ¿no? De eso hace ya casi 1000 años, como he dicho antes, y aquí en nuestra ciudad. Entonces, como he comentado antes, estas cuestiones últimas que la humanidad se ha ido preguntando prácticamente desde que el ser humano existe, pues es el por qué existen las cosas, ¿no? Si existe un Dios, digamos, el hecho de que haya una divinidad o una o varias, siempre digamos está también presente desde la más antigua civilización en la historia de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre la materia y el espíritu? Y si está todo en permanente cambio o no. Y también podemos ver aquí hacia dónde vamos, en fin, otras cosas. En cualquier caso, la idea un poco, muchas veces inherente a los científicos en sí, dentro de todas las disciplinas, es estudiar cada uno en su ámbito el ser humano en una faceta más amplia, complementaria entre todos nosotros, ¿no? De tal forma que tenemos que tener una conciencia de que estamos embarcados, si se puede decir así, en un planeta, la Tierra, que yo a veces me gusta compararlo con una gigantesca nave espacial, en la cual nos movemos alrededor del universo, y esa estrella, el Sol, alrededor de la cual pues, nos movemos, una estrella normal, desde el mundo, ni mejor ni peor, normal, y está a su vez con otros cientos de miles y millones de estrellas formando un conglomerado de estrellas que es lo que se llama la galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia también es normal, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da a entender de que nuestra posición en el universo no es privilegiada, mucho menos. Si la estrella orbitada por la Tierra es normal, la galaxia es normal, ¿por qué tenemos un sentido especial en nosotros, ¿no? Aparte por el hecho, quizás, de que aquí existe la vida, que es el hecho diferencial, pero como seguro nos contarán estos días venideros, pues la vida posiblemente sea más común de lo que pensamos en el universo. Y esta galaxia, la Vía Láctea donde estamos, es otra de las 50.000 millones de galaxias del universo. Es decir, la pequeñez del ser humano realmente en esta rincón del cosmos es ínfima, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar ya del origen del universo, ¿no? Tal como lo entendemos los científicos, los astrofísicos, mis colegas hoy en día. Hablaré primero para situar de la cosmología a lo largo de la historia y luego ya entraré de lleno con la teoría de la gran explosión, que es la que hoy explica mejor los hechos observacionales a los que tenemos acceso los científicos ya en este siglo XXI. El por qué es importante buscar el origen del universo, pues sobre todo para la ciencia de la vida, porque digamos, la vida se da en este planeta y que algunos están interrelacionadas con el entorno en el que vivimos. Es importante porque tiene sentido dentro de lo que es el universo como un todo, de responder a esta pregunta que todos hemos hecho: si tuvo un principio y sobre todo si tendrá un fin. Y si, como me han hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Si tiene fronteras, ¿no? ¿Qué hay detrás del universo? ¿No? ¿Qué hay más allá? ¿No? Difícil de responder y entender sobre todo. Entonces, del estudio del universo también pues, se derivan preguntas elementales para la vida cotidiana, como qué es el espacio donde nos encontramos y qué es el tiempo en el que nos movemos en una dirección y no podemos ir varios tiempos.
Empecemos un poco a darnos pinceladas sobre la cosmología de la historia. Existen múltiples mitos de la cosmología, de la creación de la Tierra, de la creación de la estrella, en todas las culturas, la china, la hindú, Babilonia, también algunas con cosas comunes, otras con sus particularidades. Pero quizás yo traigo aquí colación, digamos, tres figuras importantes, porque ya hace más de 2000 años ya empezaron a atisbar, a barruntar, digamos, pues, por ejemplo, que el Sol está en el centro del sistema solar y que la Tierra da alrededor del Sol, ¿no? Que luego estas ideas se trastocaron siglos después, ¿no? Pero, por ejemplo, Pitágoras, ya en el siglo V a.C., ya él escribe a nuestro planeta como esférica, a pesar de que ustedes saben que Apolonio con su trabajo con Mercedes, ¿no? A los reyes católicos y compañía, ¿no? Mucho tiempo después de que así era. Aunque los argumentos de Pitágoras eran metafísicos, pero ahora veremos después lo que Aristóteles hizo, ¿no? Aristarco de Samos, un poquito antes, él propuso ya que el Sol era el que estaba en el centro del sistema solar, y él llegó a medir la rotación diaria de la Tierra, la inclinación del eje terrestre, como ya sabemos hoy en día, y midió de una manera aproximada la distancia entre el Sol, aproximada digo, pero en fin, porque no hizo un primer intento, ¿no? Y identificó al Sol como una estrella, igual que las que vemos por de noche, ¿no? Eso, digamos, hoy en día parece pues una cosa de perogrullo, pero en verdad en aquella época pues fue un previsor, a pesar de que luego sus ideas no se consideraron como se debían, ¿no? Fue Aristóteles, ya en el siglo III, quien pudo medir el tamaño de la circunferencia terrestre. Y para ello, básicamente, lo que hizo fue midió el tamaño de dos obeliscos, uno en Siena y otro en Alejandría, en la misma hora, digamos, solar, y vio que en Siena, en verano, el Sol, como ustedes saben, hacia el 21 de junio, el Sol está en el cenit, prácticamente no produce sombra al mediodía, y sin embargo, el mediodía de Siena, en Alejandría, está mucho más sur, sí produce, ¿no? La única explicación para eso, si fuera una superficie plana en la Tierra, no veríamos sombra ni en Siena ni en Alejandría. Cuando en Siena no se veía, en Alejandría sí, pues claramente ambas, digamos, localidades estaban sobre una esfera y pudo medir el radio terrestre con una precisión, digamos, inaudita. Sabemos que es 6.322 kilómetros y básicamente se equivocó en un 5%, poco más, ¿no? O sea, para la época fue realmente algo asombroso. Pero a pesar de esto, a pesar de estos avances que acabo de comentar, las ideas que prevalecieron en la cultura occidental y en la Edad Media influyeron mucho y fueron básicamente ideas debidas pues, a los clásicos, a Platón, Aristóteles. Por ejemplo, Platón nos dijo, de la Academia, que el mundo está formado por cuatro elementos heliocéntricos, y Aristóteles, digamos, también llegó a separar los cuerpos celestes de los terrestres. Ptolomeo, la contribución de él fue muy importante porque él pudo mejorar esa medida que había hecho Aristóteles anteriormente y escribió un tratado que se llama el Magesto, que fue un tratado astronómico que tuvo mucha influencia en los siglos posteriores. Aristóteles, por ejemplo, él decía que la Tierra estaba en el centro, que alrededor de la Tierra estaba orbitando pues, la Luna, como sabemos hoy en día, pero también dijo que en la Tierra orbitaba Mercurio, Venus y el Sol. Y luego de más allá estaban por los planetas que hemos tenido hasta la fecha, Marte, Júpiter y Saturno. Digamos, y más allá, en el centro estaba la esfera de las estrellas, donde todas estarían más o menos a la misma distancia. Esta concepción, que a lo mejor pues, obviamente se puede pensar que podría ser así a través de lo que uno puede observar, sin ahondar mucho, pues prevaleció durante muchos siglos. Los árabes tradujeron muchos de estos textos de los filósofos griegos en el siglo XII y en España también una contribución importante fue las tablas alfonsín realizadas por iniciativa del gran rey Alfonso X el Sabio, que describían las posiciones de todos los cuerpos celestes en Toledo desde el 1 de enero de 1952, en que se coronó. Y realmente pues, fue una base de datos muy importante un poco para el estudio de los planetas de la época, ¿no? El siglo III estamos hablando. Tenemos que dar un gran salto y ya, digamos, pasar esta época
digamos, no demasiado prolífica de la Edad Media en cuanto aquí a Europa se hizo, digamos, haber mantenido esta idea de los clásicos griegos, hasta que en 1542 el gran Nicolás Copérnico, polaco, pues él retomó el modelo heliocéntrico de que realmente es el Sol el que está en el centro y los planetas, el Sol que se mueve alrededor del Sol, en órbitas circulares. Pues, digamos, este es el esquema que él ya dibujó en su órbita de Revolutionibus, y realmente pues rompió un poco con la idea de la época, pero iría siendo refrendado por las observaciones posteriores. Poco después, el insigne Galilei fue el primero que pudo coger un rudimentario telescopio, que aunque los libros de texto sigan diciendo que se inventó en Holanda, hemos sabido hace muy poquito que lo inventó un catalán a final del siglo XVI. Se ha encontrado un testamento en el cual un comerciante catalán tiene un diseño de lo que creemos que es un telescopio con dos lentes, y por lo visto ese diseño lo cogieron los holandeses y como hacen hoy en día ellos lo comercializaron y se adquirieron así en buena mención, pero fue un catalán que lo descubrió, y a poco tiempo cayó en manos de Copérnico, y ya se le ocurrió que en vez de apuntar pues, a los soldados cuando había guerra, de apuntar la Tierra, y descubrió, como ha dicho el profesor Nicazo, las cosas, pues los satélites de Líceo, los satélites de Júpiter, y pudo, por ejemplo, apuntar a la Luna y descubrir los cráteres de la Luna, ¿no? Que los descubrían. Y también, por ejemplo, apuntar al Camino de Santiago, y el Camino de Santiago no era una zona lechosa, nubosa de enfriamiento, sino que eran miríadas de estrellas muy débiles que los humanos no pueden resolver, ¿no? Por lo cual también se dio cuenta de que había muchísimas más estrellas de las que nosotros pensábamos, ¿no? Sus observaciones apoyaron las ideas de Copérnico, y digamos, la prueba final, ¿no? del sistema heliocéntrico, de que todos los planetas giran alrededor del Sol, pues la dio Johannes Kepler, que él, usando observaciones mucho más precisas que las que se venían recogiendo aquí en España, con las tablas Alfonsíes, pues él recogió las observaciones de un gran astrónomo danés, Tycho Brahe, y las observaciones que le había hecho, y realmente pudo ajustar esa posición de los planetas en el cielo, no a circunferencia, sino a elipses, casi con una circunferencia, pero no llega a ser circunferencias, en las cuales el Sol no está en el centro de circunferencia, sino que está en uno de los focos, de los dos focos de la elipse. Y los planetas pues van discurriendo estas órbitas de tal forma que el área que sostienen en su rotación pues varía en función de la distancia al astro, ¿no? Como el látigo de la feria, ¿no? Más cerca va del Sol, más rápido rotan, y conforme más lejos, más despacio. Así sería, ¿no? En dos planetas, ¿no? Esa es una de sus leyes, sus famosas leyes, y aquí podemos decir ya que a principios del siglo XVII ya no cabe duda de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol en órbita elíptica. En ese mismo siglo, Isaac Newton, probablemente el mayor físico que ha dado la humanidad, junto con Einstein en el siglo pasado, Isaac Newton publicó los principios, en 1686, las leyes de la gravitación universal, que explican perfectamente cómo se mueven los planetas alrededor de nuestro Sol. Y un siglo ya después, otro científico inglés, Herschel, descubrió el planeta Urano. Los planetas que se conocían de la antigüedad eran solamente Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, lo que se llama simple vista, pero Herschel, ya usando telescopios, descubrió Urano, que está justo al límite de visibilidad, ¿no? Perfeccionando sus telescopios, y de hecho este es uno de los telescopios, probablemente el mayor de su época. Aquí se ve una persona, ¿no? Una estructura gigantesca de madera, que para mover todo el sistema al cielo, pues el sistema de polea era tremendo, ¿no? Pero con la precisión se requería. Aún así estamos hablando de algo que pudo, digamos, pergeñar hace más de 200 años, y tiene su mérito que descubrimiento que hizo con él, ¿no? Él fue también el primero que aplicó la ley de la gravitación fuera del sistema solar. Ya en el siglo XIX,
estos científicos que tienen una formación muy fuerte de matemáticas, pues se dieron cuenta de que el Urano, la órbita que seguía alrededor del Sol, no era una elipse perfecta, sino que la elipse estaba deformada. Era como si Urano, en vez de moverse por la elipse, fuera, digamos, como bailando alrededor de la elipse, oscilando, dando como lacitos, ¿no? Entonces, predijo que la única forma de explicar esa desviación de la elipse perfecta era que hubiera un cuerpo más allá de Urano, incluso predijo aproximadamente cuántas veces tenía que ser la masa de Urano y la distancia para que estuviera produciendo esas perturbaciones. Incluso más o menos indicó la zona del cielo donde debía estar, y en el Observatorio de Berlín, en 1846, examinando esa zona del cielo, pues encontraron un objeto, la apariencia estelar, que se iba moviendo con una velocidad determinada. Entonces, ese objeto calcularon la distancia, el movimiento que tenía, y vieron que efectivamente se trataba de un planeta más del sistema solar, que es Neptuno, que es el último planeta, digamos, que como tal conocemos hoy en día. Plutón, que todos lo hemos estudiado en la escuela como un planeta más del sistema solar, saben ustedes que hace pocos años mis colegas, los que yo me encuentro, los astrónomos, decidimos que no es un planeta, sino que forma parte de otro grupo de objetos más allá de Neptuno, que se llama objetos del cinturón de Kuiper, de los cuales Plutón, digamos, objetos transneptunianos sería el objeto más representativo. Pero detrás de Plutón hay muchos más, y por eso queda abreviado su televisión. Entonces nos quedamos con que Neptuno es el último. En el último año del siglo XIX, creo que es importante sacarlo aquí a colación, el gran físico alemán Max Planck, digamos, dijo que la energía o la luz no se radia de manera continuada, sino que se radia, digamos, en pequeñas unidades que se llaman cuantos, que a algunos les sonarán, ¿no? Esto es importante porque, digamos, sentó la base de lo que se llama en la ciencia la mecánica cuántica, la diferencia de la mecánica clásica, que tiene aplicación en los objetos muy pequeños, las distancias muy pequeñas, y también, digamos, descubrió una ley que lleva su nombre, básicamente que explica la emisión térmica de los objetos la mayoría de los objetos del universo, como pueden ser las estrellas, por ejemplo, que luego percibirán otros científicos ya en el siglo XX. En el siglo XX, a principios, todavía se pensaba que el universo estaba lleno de un material que se llamaba éter, a través del cual, digamos, se transmitían la fuerza y los cuerpos interaccionaban, ¿no? Eso se abandonó poco después, y hace 100 años, entre 1905 y 1915, Albert Einstein, de hecho antes el segundo, posiblemente con Newton, los dos mejores físicos que ha dado la humanidad, él postuló su teoría de la relatividad, en la que él echó por tierra la existencia de este medio, de este éter, y dijo, y eso fue una predicción importantísima, que el universo es curvo y que o bien se expandía o se estaba contrayendo. Eso, digamos, fue un shock para la comunidad científica, y en el año 1919, aprovechando un eclipse de sol, Eddington, gran físico neozelandés, él midió la posición de Mercurio y vio que tuvo que esperar un eclipse de sol porque Mercurio siempre está muy cerca del sol, entonces tuvo que esperar que la luna se pusiera delante del sol para poder ver a Mercurio detrás. Cuando el sol está eclipsado, como lo probamos durante 5 o 6 minutos nada más, pudo medir la posición de Mercurio y vio que efectivamente la posición de Mercurio estaba desviada con respecto a la posición donde debía estar. Y eso fue la prueba de que realmente la luz de Mercurio, la luz que refleja Mercurio por el Sol, al estar prácticamente en la línea de visión del Sol en el eclipse, no siguió una trayectoria rectilínea, sino siguió una trayectoria curvada como efecto de estar en una masa como el Sol en la línea de visión. Entonces, eso fue cuando Eddington descubrió esto, lo comunicó, tenía contacto con el New York Times, y salió en la portada del New York Times, letras de 22 cíferos de tamaño, salió en la comprobación observacional de que la teoría de la relatividad de Einstein era real, era cierta, con lo cual el universo era curvo. Esto fue un experimento tremendo, y aún así le dieron el premio Nobel a Einstein, no por esto, sino por el descubrimiento del efecto eléctrico,
también importante, pero que tampoco es tan trascendente, ¿no? En fin, a principios del siglo pasado se calculó el tamaño de nuestra galaxia. Esto sería nuestra galaxia, la galaxia donde nos encontramos. Si pudiéramos coger una nave espacial ahora mismo y salir disparadas para arriba y poder situarnos encima, y veríamos la Vía Láctea de esta forma, de tal modo que nosotros estamos situados en esta zona, la periferia de uno de los brazos espirales que se llama el brazo de Orión, que parece emerger de este brazo de Perseo. Este es nuestro centro galáctico, y la galaxia tiene miles de millones de estrellas, y nosotros estamos, este diámetro más o menos es unos 100.000 años luz de distancia. 50.000 de radio, nosotros estamos a unos 40.000 años luz del centro, para que nos hagamos una idea. 100.000 años luz de diámetro, y la siguiente galaxia como la nuestra, que la habrán oído hablar, la galaxia Andrómeda, está a 2 millones de años luz, ¿no? Estos son 100.000. Si cogemos 20 veces nuestra galaxia y le vamos extrapolando, 20 veces después encontraríamos la galaxia Andrómeda, ¿no? Y entre medio, el vacío más absoluto. Y de hecho, entre la estrella de nuestra galaxia, el vacío realmente es también enorme. Pero la posibilidad de que dos estrellas choquen entre sí es básicamente cero. Una anécdota solamente. Si nuestro Sol fuera una naranja, la siguiente estrella más cercana a nosotros, que se llama Alfa del Centauro, sería otra naranja que estaría situado en Fuengirola. Y entre medio no hay nada, prácticamente. Pero la posibilidad de que dos estrellas choquen es ínfima. Así a veces pasa, vamos. Esta es una de las galaxias más parecidas a la nuestra. Si nosotros pudiéramos coger esa nave espacial y salir fuera, y ahora en vez de salir hacia arriba y disparar, saliéramos en el plano de nuestra galaxia, veríamos algo parecido a esto, ¿no? El centro de la galaxia, que lo alimenta un agujero negro, y luego nosotros tenemos por ahí fuera. Hacia 1920, Edwin Hubble, otro insigne astrónomo, esta vez americano, él descubrió el efecto Doppler, que se llama. La luz del objeto más lejano está enrojecida, y cuanto más lejos está un objeto, más de color rojo es la luz. Hasta tal punto que objetos casi los confines del universo, que nosotros hemos estado estudiando hace un par de semanas o así, prácticamente la luz verde no emite nada. Toda la luz está desplazada hacia el rojo, hacia el infrarrojo, ¿no? Esto es un descubrimiento muy importante porque cuando uno descompone la luz de los objetos en colores y ve líneas de absorción por elementos, por gases compuestos a determinada distancia, uno ve que conforme más lejos estás, este color rojo, digamos, parece más desplazado, o sea, esta línea parece más desplazada, y uno puede determinar a la distancia a la que están los objetos, ¿no? Es una ley muy importante, se llama la ley de Hubble, y en honor de Hubble está, que decía que está aquí, que la gente no sabe. Como comentaba antes, esta es una imagen de Hubble cuando todavía, digamos, se hacían observaciones a pie en el observatorio pasando frío por la noche, como yo pasaba cuando era joven, mirando así con el telescopio. Hoy en día ya totalmente distinto, y en vez de tener nuestro ojo, es el ordenador que está aquí detrás con las cámaras C3 tomando datos. Entonces, este descubrimiento es muy importante porque él vio que cualquiera de las galaxias que se observaban en el universo estaban todas desplazadas al rojo, el 99,99%. Con lo cual, él podía medir la distancia y la velocidad de esas galaxias que se iban alejando de nosotros. Entonces, esto tiene una consecuencia tremenda. Si todo lo que estamos viendo se está alejando de nosotros y uno asume que esa velocidad de alejamiento es constante, uno puede echar marcha atrás y entonces ve que mucho tiempo atrás todo confluye en un punto. Todo se está alejando ahora mismo. Si rebobinamos la película, llega un momento, todo va a cerrar y todo confluye en un punto. Y ese punto, lo que se conoce desde el punto de vista matemático, una singularidad, se llama la gran explosión, del inglés el Big Bang. Eso quiere decir, la consecuencia directa de este descubrimiento ya
del año 20 del siglo pasado, es que en algún momento del universo toda la materia estuvo junta en un solo punto. Esto es importantísimo. Esta es una de las imágenes más profundas que se ha obtenido del universo gracias al telescopio espacial, que lo conocerán ustedes, el telescopio espacial Hubble, así llamado en honor del insigne científico americano. Y aquí lo que vemos, menos esto que es una estrella, esto está aquí, una estrella de nuestra galaxia, está delante de nuestro ojo. Todo lo demás son galaxias que están mucho más lejos. Y hay galaxias relativamente cercanas, como esta que están aquí, y los puntitos estos más débiles son galaxias mucho más lejanas. Si hago una ampliación de la imagen, a ver, en esa estrella que hemos visto antes, esta es la estrella, pero aquí ya tenemos galaxias. Lo que estamos viendo son galaxias, en el fondo cada vez que miramos el universo es como si viéramos una radiografía del pasado. Y aquí en esta imagen estamos viendo galaxias con distintas edades. Vemos galaxias más o menos bien formadas, como la nuestra, una galaxia en espiral, con sus dos brazos o más, aquí otra galaxia en espiral, y vemos galaxias que ya no son espirales y ya empiezan a ser galaxias amorfas, como por ejemplo esta de aquí. Esto es cualquier cosa menos una galaxia de gran diseño espiral como esta, sino que parece más o menos varios fragmentos que están juntos entre sí, ¿no? Y de hecho, aquí lo que estamos viendo, cuando miramos a los objetos más, digamos, extraños, es que las galaxias se fueron formando en el pasado como conglomerados de pequeñas galaxias, de galaxias ladrillos, como las llamamos hoy en día. Así es como eran las galaxias anteriormente. Hace miles de millones de años, las galaxias eran pequeñas, eran masas de gas y de polvo con sus estrellas, y por la atracción gravitacional se fueron juntando y fueron formando galaxias de mayor envergadura como esta, que luego por la rotación, porque la galaxia rota, todo rota en el universo, la nuestra rota cada 200 millones de años, con lo cual ya ha dado tiempo a dar más de 50 vueltas, pues claro, conforme van rotando, pues en el fondo estamos hablando de fluidos a gran escala, pues el gas, digamos, se va remolinando, y por eso se produce muchas veces esta forma de espiral, ¿no?, que estamos viendo. Aquí vemos ya, digamos, lo que serían estas galaxias ladrillos. He ampliado todavía más la imagen y aquí vemos ya, estas galaxias son muy pequeñas, pero a lo mejor de pocos millones de estrellas que se han ido juntando para ir formando galaxias más grandes, ¿no? Entonces, como he dicho antes, cada vez que miramos al cosmos en imágenes tan potentes como el telescopio espacial, lo que estamos viendo es una imagen del pasado, además con varios estadios, ¿no?, de varias edades de los que vemos ahí. Esta teoría de la gran explosión que comentaba antes, hoy en día es una teoría ampliamente aceptada, porque, digamos, no hay ningún hecho observacional que todavía la haya puesto en duda, a pesar de la tecnología que va avanzando. El concepto de esta explosión primitiva, intuitivamente lo podemos aceptar como tal, y el término en sí de gran explosión lo acuñó este señor que está aquí, Fred Hoyle, a mediados del siglo XX. Sin embargo, la realidad no es que el inicio fuera realmente una explosión, tal como lo concebimos en nuestra mente, ¿no? La teoría en sí lo que nos dice es que hace unos 13.700 millones de años, todo lo que es el universo como tal hoy en día estaba concentrado en un punto y que se produjo lo que sería una expansión instantánea. Por entonces, podemos distinguir 4 eras en el universo. La era, lógicamente hablando, ¿no?, la era de la inflación, la era de la radiación, la era de la materia y la era actual. Voy a hablar someramente muy rápido de ella. En el principio, los científicos podemos entender lo que pasó en el universo hasta 10 elevado a menos 44 segundos. Esto es un 0 en 43 ceros detrás y un 1, ¿no? O sea, prácticamente casi hasta el principio podemos entender la física de cómo es el universo. Pero en ese fracción de tiempo tan ínfima, no. Este tiempo es lo que se llama la era desconocida. Digamos, ahí hay una física que no entendemos bien. Sin duda, ahí interviene la mecánica cuántica y ahí podemos estar hablando de fluctuaciones cuánticas, del vacío, en fin, cosas que no llegamos a entender bien. Lo que sí sabemos es que a partir de ese tiempo, y ya estamos hablando de 10 a menos 43 segundos, 0,42 ceros y 1 detrás,
a una temperatura tremenda, porque toda la materia está condensada en un punto ínfimo, con una temperatura, pues ahí ven, estos son 100 quintillones de grados, inimaginable. Pero en este momento, según el modelo estándar de la física, que así se conocen, las 4 fuerzas que conocemos hoy en día estaban unidas. La fuerza de gravedad, la que conocemos todos, luego está la fuerza electromagnética, que también la conocemos porque, digamos, se manifiesta en escala de la vida cotidiana, pero luego están ya las fuerzas subatómicas, la que se llama fuerza libre, ¿no? Pues primero, la que se separó de esa superfuerza era la fuerza de gravedad, luego se separó la fuerza subatómica fuerte y luego ya la débil y la electromagnética, ¿no? Todo eso, digamos, pasó inmediatamente. Muchos colegas míos están trabajando en esta teoría de la unificación de las fuerzas, que es una de las cosas, digamos, más en boga de la física. Ya se han conseguido unificar estas dos, pero todavía están pendientes, la más difícil evidentemente va a ser la unificación por la gravedad, pero están ahí trabajando en eso. Y a partir de ahí se sabe que entre 10 a menos 37 segundos y 10 a menos 32 segundos, es decir, todavía dentro del primer segundo de existencia del universo, ocurrió un proceso que se llama la inflación, que es un proceso de expansión enorme. Es decir, que de ese punto donde está concentrada toda la materia del universo, creció algo así como unos sextillones de veces. Ahí está el factor de escala, entre 10 a 40 y 10 a 100 veces. O sea, dentro del primer segundo, todo ese punto se expandió de una manera tremenda. Y esto sería un esquema, ¿no? Inicialmente, si tuviéramos que el universo era un globo de un radio de 10 centímetros, como los globos normales de la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, pues en cuestión de menos de un segundo se expandió ese globo hasta alcanzar un radio pues, de 10 a la 45 kilómetros. O sea, estamos hablando de escala superior al sistema solar. O sea, en cuestión de menos de un segundo pasó el globo de ser globo a ser sistema solar. Y se escuchó y se disfrutó. Entonces, claro, a esta escala, lo que parecía una superficie curva se convirtió aparentemente en una superficie plana. Durante ese tiempo fueron apareciendo también partículas, antipartículas que se iban aniquilando, materia ante materia. Las fuerzas se fueron separando, todo eso dentro de ese primer segundo, y la separación de las fuerzas produjo la creación de la primera partícula de materia. Al terminar este periodo dentro del primer segundo, ya teníamos partículas por un lado y antipartículas por otro. Pero sin embargo, todo lo que encontramos hoy en día en el universo es la materia, es decir, de algún modo las partículas han dominado sobre las antipartículas, si no todo se hubiera aniquilado y nos hubiéramos quedado en un universo, digamos, inerte, ¿no? Entonces, hoy sabemos que, por algo que no entendemos muy bien, hubo una que se llama violación de la paridad, ¿no? Entonces, había una proporción, aunque fuera una centésima más por ciento de partículas sobre antipartículas, se aniquilaron entre sí todas las antipartículas que había con las partículas, básicamente, y quedaron un exceso de materia que es la que conforma el universo. Por eso estamos en un universo lleno de materia. Podría haber sido el caso contrario y estar en un universo de antimateria. Uno de los refuerzos experimentales observacionales de este modelo universo fue el descubrimiento de la radiación de microondas a 270 grados bajo cero. Es uno de los descubrimientos más importantes también que ha habido en el siglo XX. De manera fortuita lo descubrieron dos físicos norteamericanos, Penzias y Wilson, que trabajaban en una compañía de teléfono que estuvo originalmente en Grenoble, y detectaron un ruido de fondo que en principio pensaban que era interferencia, pero descartando las fuentes y demás, vieron que ese ruido era inherente a todo el universo, con lo cual, digamos, estaba ahí y era un residuo fósil de esa gran explosión. En todo la bóveda celeste, nosotros podemos coger la bóveda celeste del cielo y representarla como el mapa terráqueo, que nosotros representamos pues, el Ecuador aquí, África, América, Europa, Oceanía, etc. Lo mismo podemos hacer con la bóveda celeste, este sistema de predicción, y un satélite que se lanzó a finales del siglo XX pudo medir que lo que pensamos que toda la radiación era por igual la que provendría de un cuerpo a 270 grados bajo cero, vio
que mirando con suficientemente precisión, midiendo, había unos puntos que estaban a 270,99 bajo cero y otros que estaban a 270,98. Bueno, incluso más, ¿no? Porque el rango de diferencia era una parte entre 10.000. Y le he dado otra vez aquí, que veo que es muy sensible. Y va a pasar de bloqueando. Como decía antes, sí. Como decía antes, Kobe vio que había diferencias de una parte entre 100.000. Entonces había zonas, con respecto a los 270 bajo cero, había zonas un poquito más frías y un poquito más calientes. Entonces, esto es una imagen importantísima porque ya vemos que prácticamente 3 minutos después de esa gran explosión había zonas más calientes y zonas más frías. Y esas zonas más calientes y más frías son las que pensamos que corresponden a las zonas más calientes donde la materia se ha ido aglutinando y ahí se han ido formando las primigenias estructuras, las primigenias galaxias que luego se han ido fusionando entre sí y dando lugar a las galaxias, a los grupos de galaxias y a los cúmulos de galaxias, que son la mayor estructura física que vemos en el universo, ¿no? Entonces alguien llegó a llamar a esto como la impronta de Dios, ¿no? Como está dentro de imagen. Y para Stephen Hawking, que es muy conocido, pues también él dice que este es el descubrimiento más importante, o lo más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y sin duda tiene razón, ¿no? Entonces es una prueba irrefutable casi de que la teoría de la gran explosión tiene mucho viso de ser muy certera, aunque todavía es posible que haya matices, que hay que al final, pero básicamente lo que estamos viendo es que de un punto de una densidad tremenda y una temperatura tremenda de 100 millones de grados, en menos de un segundo se produjo una expansión, que es lo que hemos aquí representado, la información que he dicho antes, y al cabo de un segundo ya tenemos aquí formadas las primeras partículas, la interacción de partículas y desagrupamiento, lo he dicho antes, la materia y la radiación estaban juntas, luego se desacoplaron, materia por un lado, radiación por otro, y luego al cabo aquí tenemos los primeros átomos, y al cabo ya de muy poquitos miles de años ya tenemos las primeras estrellas, las primeras galaxias, que luego los primeros galaxias ladrillos, como he dicho antes, que se fueron, digamos, juntando y al cabo del tiempo ya fueron formando galaxias más complejas, estructuras más complejas, moléculas más complejas, hasta que al final, como irán el resto de la semana, pues se formó ya lo que es la vida en todos sus estadios, ¿no? Hace pocos miles de millones de años. Dicho esto, y solamente una pincelada, porque creo que es importante, ¿cuál es el futuro del universo? Hay un descubrimiento que se produjo a finales del siglo XX, en el año 98, que es que la expansión del universo, la que comenté antes, que todas las galaxias descubrió Hubble en 1920, que se están alejando de nosotros, el descubrimiento que se produjo a finales del siglo XX es que esa expansión de las galaxias del universo no es constante. La galaxia no se expande a velocidad constante, sino que es como si estuviera alguien pisando el acelerador y no quitara el pie del acelerador. Con lo cual cada vez la velocidad es más rápida, más rápida, más rápida, porque no hay ningún freno. Entonces estamos en un universo que se está expandiendo aceleradamente. Entonces, hasta ese descubrimiento no se sabía muy claramente si el universo era cerrado, plano o abierto. Esto es un poco, para que le suene por lo menos, el que el universo sea expandándose o se contraiga es una de las soluciones de las ecuaciones de Einstein, la relatividad general. Einstein, en su teoría de la relatividad general, puso unas ecuaciones y un físico holandés, de Sitter, aplicó esa ecuación del universo y vio que había 16 posibles soluciones. Las soluciones era que un grupo de soluciones que el universo se iba a expandir continuamente, otra solución era que el universo, digamos, se iba a quedar en el estadio en que está, y otra que se iba a contraer, ¿no?
Entonces, a tenor de descubrimiento del final del siglo XX, de que el universo se expande, en el modelo universo en que los astrofísicos entendemos el día que es el que tiene más aceptación, es que estamos en un universo que se está expandiendo, un universo abierto, que se está expandiendo indefinidamente, en el cual la cantidad de materia que hay no es la que se llama la densidad de materia crítica, no alcanzamos la densidad de materia tal que esa expansión se frene y tengamos un colapso y en el futuro tuvieron lo que sería, tenemos el inverso, ¿no? Una gran implosión, lo que se llamaría, ¿no? Entonces, tal como lo conocemos hoy día, estamos viviendo un universo que se expande aceleradamente y que es abierto y que la expansión va a ser infinita. La cuestión es que, como he comentado antes, ese gran acelerador que está apretando el pedal del acelerador y no nos deja que la galaxia se frene, lo llamamos una energía oscura. La causa no está muy bien entendida hasta ahora, pero pensamos que hay una energía de la cual desconocemos su naturaleza y inunda el universo, que es la responsable de esta aceleración de la galaxia, ¿no? Y el problema además es que esta energía básicamente es el mayor componente del que se compone el universo, ¿no? Este es uno de los misterios más grandes que tenemos hoy en día los astrofísicos. Entonces, como he dicho antes, el que puede haber una gran implosión, que se pensaba en el siglo XX, que todo se revierte y vuelve hacia atrás, a tenor de los resultados de hoy en día, queda desechado totalmente. Dicho esto, quiero dar unas pinceladas ya en la parte segunda, más breve de la charla, sobre el origen de la Tierra, un poco para encadenar con lo que vendrán las charlas de mañana. Empezamos con la hipótesis de la nebulosa protosolar. Fue propuesta por el filósofo científico Kant en 1755, retomando un poco las ideas que había propuesto o que propondría también prácticamente poco después Simón de Laplace, en el cual había una nebulosa cuasi esférica en lo que hoy es el sistema solar, que debido a la rotación pues, empezó a contraerse, a achatarse, ¿no? Y como resultado de la contracción, en el centro donde había más materia, digamos, se concentró la masa y el gas. Esta abultamiento central formaría lo que es el protosol, el sol primigenio. Cuando se alcanzó la temperatura suficiente, empezaron las reacciones nucleares de fusión de hidrógeno en helio y a emitir luz y calor. Si he vuelto a dar otra vez a eso. Que que amarrarme la mano. Vale. Entonces, a partir de esta protonube, después del Sol empezaron a formarse ya por concentración en otras zonas el resto de planetas, como aquí vemos, ¿no? Inicialmente unos planetesimales y todo el gas y polvo en cada órbita, digamos, se iba a ir agregando por efecto de la gravitación y al final pues iba a ir formando los planetas, ¿no? Esto sería, digamos, una visión artística de cómo al final quedamos con un sistema solar tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? Los planetas terrestres, digamos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se formaron por colisiones múltiples de estos pequeños planetas que estaban orbitando muy cerca unos de sí, mientras que los planetas gigantes, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se formaron por todo el gas que se iba, digamos, acretando y se iba fusionando, ¿no? El procedimiento es muy distinto y eso explica también la diferencia de tamaños, ¿no? Tan grande que existe el sistema solar. Una cosa muy importante, digamos, es la distancia que hay de los planetas. Viendo un estudio, como he dicho antes, no es un planeta, sino objetos planetunianos, pero de Neptuno hasta el Sol, digamos, el gradiente de temperaturas que hay desde Mercurio, que está a una temperatura tremenda, con lo cual la vida es imposible, hasta planetas más allá de Júpiter, en los cuales la temperatura es muchísimos grados bajo cero, son también complicados para que haya vida, ¿no? Esto, digamos, tiene su implicación porque esta zona justo que está aquí, donde nos encontramos nosotros, en el planeta Tierra, es la única en la que coexiste el agua en sus tres estados, ¿no? En sólido, líquido y gaseoso. Más cerca del Sol
no se puede producir esto, y más lejos de la Tierra tampoco, ¿no? Entonces, esto es fundamental para la vida tal como la conocemos. Esto es lo que se llama la zona de habitabilidad. Entonces, el que la Tierra haya vida es justo porque la Tierra está en estas condiciones de habitabilidad. Y ahora mismo que se han descubierto ya más de 1000 planetas en otras estrellas, lo que se estaba intentando buscar por mis colegas es en las zonas de habitabilidad de esas estrellas, que varían en función del tipo de estrellas, va a estar más cerca o más lejos, ver si los planetas que se están descubriendo, que hasta ahora mismo solamente se están descubriendo planetas tipo Júpiter o Saturno, pero conforme avanza la tecnología, y es cuestión yo creo que de 10 o 15 años, se descubrirán los primeros planetas tipo Tierra. Y ahí, si encontramos planetas tipo Tierra, en cuanto a tamaño se refiere, en la zona de habitabilidad de la estrella, lo que se va a hacer es intentar ver si la presencia de estudiar espectroscópicamente, estudiar los gases que hay alrededor de esos planetas, por ver si pueden haber atisbos de exceso de gases que se esperan de actividad de vida inteligente, ¿no? Entonces yo creo que el siglo XXI va a ser muy interesante al respecto, y creo que vamos a tener los planetas que como mínimo van a ser habitables si el día de mañana la cosa aquí se pone muy mal y tenemos que salir. En fin, la estructura de capas, en fin, no, solamente por recordarlo, creo que es importante. Si hiciéramos un corte a tierra sobre naranja, pues tenemos aquí un núcleo de hierro que llega hasta unos 5.000 o 6.000 kilómetros, y luego la estructura que todos hemos estudiado del manto y corteza, superficie. Esto es muy importante porque el campo magnético de la Tierra viene dado por el proceso de convección de los elementos metálicos que hay ahí dentro, básicamente el hierro fundido y las cuantas. Y esto es importante también porque la Luna se explica, por si no lo saben, como debido al impacto de un objeto hace unos 4.530 millones de años, el impacto de un objeto contra la Tierra, en lo que sería hoy el Pacífico, la zona del Pacífico. Este objeto impactó contra la Tierra, casi la destruye, estuvo a punto de destruirla, y básicamente lo que resultó de ese acontecimiento catastrófico fue que una gran cantidad de la masa de nuestro planeta salió eyectada al espacio, se quedó orbitando alrededor de nuestro planeta, y al cabo del tiempo pues se fueron agregando estos fragmentos y formó la Luna. Entonces, esta teoría está muy aceptada porque cuando los astronautas han recuperado rocas lunares y se han examinado la Tierra, se ve que la composición de las rocas lunares es la misma que la del manto terrestre. Entonces, claro y botella, ¿no? Casi con casualidad, cuando la Luna es un trozo de la Tierra que salió y está al espacio, por entonces, y a diferencia de nosotros, pues no, la atmósfera primigenia que pudo haber, digamos, tenido por la menor gravedad escapó al espacio, y por eso en la atmósfera no hay, o sea, en la Luna no hay atmósfera como tal. Esto un poco por eso el aviso de que estos cataclismos cómicos, estos acontecimientos cómicos, pues, aunque sean menos probables hoy en día, pero lo seguimos teniendo ahí, ¿no? Y de vez en cuando, pues ya han visto ustedes las noticias que hay, se acerca tal asteroide, no sé qué, igual, predicciones de los mayas y esas cosas, pero bueno, no es mucho caso. Evidentemente, pues todos han estudiado tal tipo de los elementos, ¿no? Y solamente comentar así una pincelada. No todos los elementos que se encuentran en la Tierra se deben, digamos, estaban originariamente presentes en esa nube planetesimal. Es posible que muchos hayan sido agregados con el paso de los años, sobre todo porque los elementos como por ejemplo pues, el oro, que muchos llevan en los anillos, lo que todavía no hemos tocado, eso se ha producido en el interior de otras estrellas que vivieron, estrellas masivas, que vivieron hace millones de años, que murieron y que al explotar en forma de supernova, esos elementos como el oro, los anillos, lo han desperdigado por el espacio y al final cayeron en la Tierra y lo encontramos hoy en día. Entonces, muchos de estos elementos están sintetizados en otras estrellas y por eso tiene sentido decir, incluso el hierro de nuestra sangre, ¿no? Que somos cenizas de estrellas. Eso realmente que se dice en la Biblia, es verdad, somos cenizas.
Dicho esto, esto es la composición de los elementos, no me detengo, pero básicamente pues, como resultado de estas interacciones con otras residuos de estrellas que han ido bajando por el universo hasta caer en el planeta. Y una cosa muy importante es la aportación de elementos químicos a la superficie terrestre, ¿no? Y cómo se formaron los océanos. Digamos, hay dos teorías que a través de los océanos de lava se formaron los continentes y luego los océanos de agua, o si el agua que llegó a la Tierra realmente se formó como el aporte de asteroides que tenían mucho hielo, que fueron chocando contra la primitiva Tierra y fueron depositando ahí su agua hasta terminar llenando lo que son los océanos hoy en día, ¿no? Esa es una gran pregunta. Y realmente esta está ligada también con el origen de la vida, que eso Antonio Castro le ilustrará con más sabiduría que un servidor. Y esta pincelada que se propuso hace unos 30 años así, en el que la vida, con los ácidos desoxirribonucleicos, pudo haber llegado a bordo de cometas que en su día los aminoácidos y demás impactaron contra la superficie terrestre y de algún modo también crearon, digamos, esas moléculas más complejas por las que ya no aquí. Como ya he dicho antes, eso lo ilustrarán otros conferenciantes en próximos días. Así que yo solamente quiero terminar ya con esta parte de la Tierra, mencionando una pincelada acerca de que la Tierra es una hipótesis que a mí me gusta mucho. La hipótesis Gaia, una hipótesis en la que se postula que la Tierra es un sistema abierto que intercambia energía y masa con su entorno y que de algún modo se autorregula, ¿no? Entonces, esto lo propuso James Lovelock hace ya unos cuantos años y de algún modo es la que nos dice que la Tierra se autorregula a sí misma en función de los condicionantes que tiene y como si fuera un entorno físico-químico, ¿no? Entonces, no es la vida la que está influenciada por el entorno, sino que sería ella la que ejerce un influjo entre lo biológico y lo inerte, ¿no? Es una teoría que tiene sus detractores, pero que de algún modo pues nos dice que si cometemos muchos excesos sobre la Tierra puede encontrar sus mecanismos propios de autorregularse y evitar que surja, digamos, una catástrofe, ¿no? De algún modo. En fin, dicho esto, no me extiendo más. Voy con las conclusiones. Del origen del universo, lo que quiero que se queden ustedes es que la edad que admitimos los astrónomos que tiene el universo son 13.700 millones de años, que a principios del siglo XX, hace 100 años, pensamos que las estrellas que vemos y las nubes de gas, básicamente hidrógeno y algo de helio, componían el 100% del universo, y que hoy en día esta visión que tenían los astrónomos y los físicos hace 100 años está totalmente echada por tierra. Hoy en día estas estrellas que vemos en el cielo por de noche y este gas, estas nubes de gas que vemos en el cielo con los telescopios no son el 100%, sino solamente son el 1% de lo que existe en el universo. El 3% restante es un gas desprovisto de sus átomos, desprovisto de muchos de los electrones por las altas temperaturas que existen. Y otra vez de vuelta, ¿verdad? Ese gas es un 3% del total, de modo que lo que vemos, lo que sería la materia luminosa, sería un 4% solamente. La estrella y el gas, tanto neutro como el gas a alta temperatura, suman el 4%. Esa es la materia que vemos, pero luego hay una materia que es lo que habrán oído hablar, que es lo que se llama materia oscura, que no he comentado antes, pero que esa sobrepasa en más de 7 veces la materia que vemos. Es decir, que la materia que no vemos supera a la que vemos. La gran pregunta es, ¿de qué está hecha esa materia que no vemos, pero que sabemos que está regida por la ley de gravitación universal de Newton también? La materia que no vemos también se agrupa en el universo. De hecho, tenemos constancia de que existe, porque cuando miramos, por ejemplo, de galaxias, podemos contar las estrellas y ver que todas las estrellas, asumiendo que una estrella tipo pesa tantos kilos,
el número de kilos es tal. Pero si medimos de otra forma la masa que hay ahí, vemos que la masa que hay ahí es 7 veces más que la masa de la estrella. Por lo cual, tenemos constancia y certeza de que hay una materia que no vemos, que es 7 veces más que la que vemos, y que las estrellas y nuestra galaxia están agrupadas en forma de filamentos en el universo. El universo puede ser una esponja de las que tenemos en casa, con muchos huecos y demás. Y entonces los filamentos de la esponja es donde está esa materia oscura, y en los nudos de esos filamentos, ahí es donde están las galaxias y las estrellas que vemos. Pues aparte de ese 30% de materia oscura, que llamamos oscura fría, es decir, no está calentada, la mayor parte del universo, 2/3 del universo, está formada por esa energía desconocida, que es la que está apretando el acelerador de la galaxia y que es la que está haciendo que el universo se está expandiendo cada vez a una velocidad mayor. Eso es uno de los incógnitas mayores que tenemos, no solamente los astrónomos, sino que todos los científicos, toda la humanidad hoy en día, y los demás esfuerzos que están poniendo a intentar ver cuál es la naturaleza de esa materia oscura y cuál es la naturaleza de esa energía que han llegado incluso a llamar nombre de quizás esencia aristotélica. Así que digamos, esta sería la tarta. Si pudiéramos cortar o el universo poner en forma de tarta, pues aquí tenemos la energía desconocida, esta parte azul, la materia oscura que tampoco tenemos ni idea de lo que es, y ahí, en ese cachito tan pequeño, es donde está todo lo que podemos ver con nuestro ojo. Es decir, que solamente estamos viendo, lo único que vemos es el 4% de lo que existe en el universo. Impresionante, por lo menos. La Tierra tiene 4.500 millones de años, en comparación con los 13.700 millones del universo. Se formó por el crecimiento de planetesimales dentro de esa nebulosa primigenia que dio origen al sistema solar. La Luna se formó como consecuencia de ese gran impacto de un cuerpo del tamaño posiblemente como Marte, cuando la Tierra aún, digamos, estaba enfriando. Y está justo a la distancia adecuada para que haya agua en sus 3 fases, como he dicho antes, lo que posibilita que la atmósfera sea rica en oxígeno, que son los ingredientes fundamentales para la vida, tal como la conocemos hoy en día. Entonces, gracias a eso estamos nosotros aquí y estoy yo departiendo con ustedes. Dicho esto, ya solamente quiero terminar, como me gusta hacerlo, con esta frase de Juan Pablo II, próximo santo, ahora en abril, de su magnífica encíclica Fe y Razón, que se puede comprar ahí en la librería Pie de la Torre, por ejemplo, pequeñita, y la recomiendo de verdad, que dice: la sed de verdad está tan radicada en el corazón del hombre que tener que prescindir de ella comprometaría la existencia. Yo creo que esto es uno de los leitmotiv que nos mueve a muchos de los científicos que somos creyentes también. Y ya está, solamente quiero ya dejarles, antes de pasar a alguna pregunta, alguna que otra habrá. Quiero nada más que poner aquí un par de enlaces web, que creo que están aquí, pero si no salen, no va a salir. En cualquier caso, bueno, los proyectos se va a colocar en la web. Vale, pues en la web de la diócesis pondré un par de enlaces de páginas web, una relación a nuestro proyecto de telescopio robótico y otra al proyecto Gloria, que es un proyecto de la Unión Europea. Haremos una rueda de prensa el día 26 en Madrid, porque cualquiera, incluidos ustedes, podrán hacer uso de los telescopios que tenemos dispuestos por todo el planeta a partir del día 26 de marzo. Y será en Madrid, rueda de prensa en Madrid, pero como sabemos en los medios, hablado, revisiones y demás, para que se puedan hacer uso de los telescopios al menos durante 1 hora al día. Cualquiera podrá apuntar un telescopio desde su casa y manejar, por ejemplo, el telescopio que tenemos, porque tenemos aquí cerca la Garrobo Costa, porque tenemos Nueva Zelanda. Y ya está, en fin, muchas gracias por su atención. Bueno, han visto ustedes que no les engañé cuando hice la presentación. Gracias, muchas gracias, Alberto Javier, porque nos ha deleitado. Esto es casi como oír una sinfonía, ¿verdad?, de las grandes. Ahora se abre el turno de preguntas, porque tenemos un cuarto de hora largo, hasta las 9. El que quiera hacer una pregunta, veo que hay muchas preguntas.
Vamos a ver. Sí, sí. No, me ha decepcionado que hablando de tantas autoridades en la materia se haya olvidado de Woody Allen. En una película en que sale el pequeñito porque su madre le lleva al psiquiatra y porque está angustiado, le dice, mire usted que mi hijo está angustiado y tal y cual, no me dice por qué, siempre triste, y el otro le sonsaca y ya por fin le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque el universo se expande. La madre le dice, pero ¿y a nosotros qué nos importa? Eso es, qué tontería, si nosotros vivimos en Brooklyn. Todo esto nos parece que dejaron. Y ya en serio le felicito porque incluso a nosotros que vivimos en Málaga, que es de los mejores lugares del universo, nos ha llegado a apasionar con todo lo que nos ha dicho. Así que gracias, José Antonio. todo este conglomerado formar el universo que cumple el descubrimiento del bosón de Una muy buena pregunta, muy importante. Gracias por la cotización de Woody Allen, que no lo conocía, por cierto, lo he hecho en la tienda. El bosón de Higgs es un descubrimiento fundamental, digamos, también desde el punto de vista de la ciencia, es una de las predicciones que en vida el científico lo ha predicho, ha podido ver confirmada su predicción. Y el bosón de Higgs es un descubrimiento importante porque es la partícula que se estaba buscando, gracias a la cual todo está dotado de masa. Explica cómo en los primeros instantes del universo las partículas fundamentales adquirieron una masa a través de un campo escalar, que es el campo de Higgs, el cual esas partículas, cuando atravesaron ese campo, digamos, de algún modo cogieron esa propiedad física de la masa, ¿no? Y gracias a eso es como se explica la masa de las partículas y en fondo la masa de todo. Es un descubrimiento fundamental. Se llama una partícula divina. Una partícula divina, sí, la partícula divina, sí. ¿Qué piensan los creyentes y los no creyentes? ¿De dónde viene la materia? Pues ahí hay disparidad de criterios, claro, evidentemente. Hay varias teorías. Los no creyentes, por ejemplo, o sea, los creyentes, muchos creyentes pues, piensan que la materia se crea conforme se crea el universo y de algún modo pues hay quien más fundamentalista dice pues, que el creador, digamos, ahí crea la materia y crea el universo. Una hipótesis, digamos, quizá más digamos, objetiva es que el universo puede haberse debido a la fluctuación de lo que se llama el vacío cuántico, que era, digamos, lo que existiría previo al universo, el vacío, la nada. Y entonces ahí ya estamos hablando de propiedades de la mecánica cuántica, donde hay vacío y según mis colegas, algunos colegas míos, pues una fluctuación de ese vacío a un estadio donde no era vacío, sino había un poquito de masa, ahí ya fue lo que produjo, digamos, la cantidad, el ingrediente inicial de masa, a través del cual ya se produjo toda la expansión, ¿no? Hay teoría para todos los gustos. Claro, pero el sentido común nos dice que de la nada no puede salir nada. El sentido común nuestro de movernos entre dimensiones con la mecánica clásica. Si fuéramos partículas microscópicas en las cuales nos regimos por la ley de mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que una onda, porque el universo no puede ser tratado como una onda, como una dualidad onda-partícula al principio, puede estar y no puede estar, puede que tenga materia y puede que no tenga materia. Entonces, yo entiendo que es complicado que eso se llegue a entender, pero si tú tienes otra... No, solamente una cosa que le puedo aclarar un poco, que es que hay que distinguir la nada filosófica del vacío cuántico y no igualarlo, ¿eh? El vacío cuántico nos puede explicar el universo, nos puede explicar bastante bien como nos explican ahora. Lo que es la nada filosófica, que es el no ser, eso es otra cosa. Había que pensar que es el no ser y entonces no igualar la nada con el vacío cuántico. Respuesta física se la ha dado correctísimamente. Lo que no puede igualar nunca usted es la nada con el vacío cuántico. Son dos conceptos diferentes. Un concepto es el vacío cuántico y otra cosa es la nada, el no ser. Perdón, el modelo del Big Bang tiene algo inexplicable, como es lo siguiente.
Antes de que se produjera el Big Bang solo había dos cosas: la singularidad inicial y la nada. Se produce el Big Bang. La teórica materia, que se dice, sale expandida. Pero como no hay absolutamente nada que la pueda frenar, la velocidad en primer lugar es hiperrelativista y en segundo lugar, al no haber nada, no puede formarse materia. Porque todas las partículas están, como en una explosión de un cohete, están separándose a velocidades incluso hiperrelativistas. ¿Qué consecuencia de eso? No existiríamos hoy. A partir de ahí, el modelo del Big Bang, que es corregible, pero no como lo dijo Fred Hoyle, a partir de ahí, pues claro, todo lo que explicó Fred Hoyle y los que le han seguido, entre ellos Feynman y una serie de señores, no vale el modelo. En segundo lugar, quería apuntar. Hace 100 años podíamos ver a lo mejor en una distancia de 1000 años luz. ¿Podíamos decir que el universo tenía 1000 años de edad? No. Hoy vemos a 14.000 millones de años luz. ¿Podemos decir que el universo tiene 14.000? No. Si mañana duplicamos nuestra tecnología y llegamos a los 28.000, diremos que el universo, no sabemos la edad del universo. Tenemos que aceptarlo. Somos capaces de ver hasta, bien, pero no es esa la edad del universo. Porque incluso el hecho de que haya allí una serie de galaxias significa que fueron hechas a esa altura. Y en el último ya, perdón, matización, el universo no se expande. ¿Por qué en este momento mi cuerpo la mitad no se va a un sitio y la mitad a otro? ¿Por qué siguen existiendo las galaxias y no las vemos que se rompan? ¿Por qué otras galaxias no vienen a nosotros a la velocidad que se tienen que venir? Nada más, gracias. Muchas gracias. Tres matizaciones. La última, voy a empezar hacia atrás. Vemos alguna galaxia que se acerca a nosotros, la galaxia Andrómeda, por ejemplo, se acerca a nosotros. Eso está medido. La galaxia Andrómeda no tiene corrimiento rojo, sino tiene corrimiento azul. Eso está comprobado. Creo que porque forma parte de lo que del grupo local de galaxias, y ahí hay efectos gravitatorios más que de expansión. Eso sí está comprobado. El 99,99% no se está expandiendo. ¿Por qué no vemos galaxias que se están desgarrando? Pues porque, aunque se estén expandiendo, pero existe la fuerza de gravitación que las mantiene cohesionadas, evidentemente. Aunque si vemos cuando hay galaxias que atraviesan otras galaxias, eso sí se ve, se produce lo que se llama las colas de marea. Pero eso es un fenómeno distinto, como usted bien sabe. Entonces, desde ese punto de vista tiene esa explicación. ¿Por qué decimos que el universo tiene 13.700 millones de años? Evidentemente, no solo ya por el límite que ya vamos a ver, que cuando entre en servicio el telescopio, por ejemplo, el sucesor del Hubble, que es el telescopio Webb, dentro de 3 o 4 años veremos todavía galaxias algo más lejanas. Ahora mismo el corrimiento rojo, usted sabe a qué me refiero, el récord está en torno a 10, más o menos, la galaxia más lejana está a esa distancia, corrimiento rojo 10. A esa distancia ya lo que vemos son galaxias muy pequeñas. Se estima que todavía puede haber formación de estrellas posiblemente hasta corrimiento rojo del orden de 20 o así, pero más allá ya es difícil. Y si uno coge, como he dicho antes, pues, los efectos más lejanos que estamos viendo y extrapola hacia atrás, estamos hablando de una edad de unos 13.700 millones de años aproximadamente. O sea, no creo que vayamos a irnos mucho más allá de eso. Y luego lo otro, la primera cuestión era referente a sí, la materia. Expansión indefinida. Sí, bueno, eso es... ¿Por qué se frena la materia después de la gran expansión si no hay nada que la frene? Más que frenarse, yo no he dicho que se vaya frenando. Bueno, que se enfríe, como dicen también. Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta que... temperatura es igual a fuerza que la impulsa. Pero la expansión, digamos, produce un enfriamiento, es un proceso físico, ¿sí? Y luego también hay que tener en cuenta que la fuerza, digamos, estaba imbricada con la materia. Entonces, aunque la expansión fuera tremenda, digamos, ahí había interacciones a corta distancia, como las interacciones fuertes, que aún así mantenían algunas partículas ligadas, y había choques también, etcétera, claro. Un proceso muy complejo. De todas formas, me alegra que se plantee usted esos interrogantes. Sí, yo quería preguntar.
preguntar. Cuando se ha hecho la partición de la tarta, esa tarta que hemos visto, partes muy pequeñas, y luego una grande, que es la parte oscura, que no se conoce, y luego otra más grande, que tampoco es conocida. ¿Es esa, puede ser esa la energía espiritual? La energía espiritual que es una energía que cada persona puede transmitir, o cada ser, no tiene por qué ser un ser humano, puede ser otro tipo de ser. ¿Puede ser esa la energía espiritual que se concentra en esa cantidad tan grande que hemos visto? Bueno, me pasa la pregunta. Quiero decirle que la energía espiritual nunca es medible. Y la física lo que trata es de mediciones. No podemos nosotros elucubrar, pero la física trata de mediciones concretas y determinadas. Y la física es medir lo que se puede medir y hacer medible, como decía Galileo, lo que todavía no se ha hecho medible. ¿Cómo es posible que sea 7 veces más grande y no se vea ese más? Pregunta cómo es posible que la materia oscura sea 7 veces en proporción la luminosa y no se vea. Pues simplemente porque no emite luz. No emite luz, entonces sabemos de su presencia simplemente porque se rige por la ley de la gravedad. Entonces estamos midiendo algo, digamos, que pesa a lo mejor, por poner 1 tonelada, lo que vemos ahí, 1 tonelada, pero si contamos las estrellas, nos sale que solamente son 200 kilos lo que tiene que haber ahí. Pero sin embargo vemos que hay algo más que está, que de algún modo emite, o sea, ejerce la atracción gravitatoria. Eso se sabe sobre todo por las imágenes de rayos X. Nosotros tenemos la estructura mayor del universo, son los cúmulos de galaxias. Están formados por 50, 100, 1000 galaxias en el cosmos. Nosotros formamos parte del cúmulo de Virgo. Pues cuando miramos un cúmulo de galaxias, el gas que hay entre las galaxias radia rayos X. Entonces cuando miramos rayos X, un cúmulo de galaxias, vemos una mancha de gas, rayos X. Y podemos inferir la masa que tiene que haber ahí para radiar todos esos rayos X. Así nos sale 7 veces más materia de lo que realmente vemos cuando contamos las estrellas que hay en toda la galaxia. Ahí se infiere esa existencia. Y los modelos cosmológicos numéricos que se están haciendo hoy en día, es cogerse un cubo de, a lo mejor por ejemplo, de 100 años luz, y echar ahí unas cuantas partículas, digamos partículas no luminosas, digamos partículas de materia. La echamos ahí y la dejamos evolucionar simplemente con los mayores supercomputadores de la Tierra en función del tiempo. Y ver cómo esas partículas, simplemente por la ley de la gravedad, se van, digamos, distribuyendo. Al final, lo que sale al final, cuando uno echa a lo mejor 1 millón de partículas ahí en un cubo, es que al cabo de 1000 millones de años, que es una época, un periodo de tiempo razonable, pero esos son 13.300, 1000 millones de años, esas partículas se han distribuido en forma de filamentos. Eso está, todas las simulaciones hechas por grupos independientes dan lo mismo, los filamentos. Eso lo observamos en el cosmos. Cuando nosotros miramos la galaxia, y no en imágenes pequeñas, sino a gran escala, vemos que la galaxia se distribuye en forma de filamentos, lo que se llaman anillos o filamentos, tal y cual. Y que en los cruces de esos filamentos es donde la materia luminosa se centra, ¿no? Eso se reproduce por los supercomputadores y lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Con lo cual tiene bastante sentido esto, ¿no? Y a través de esos filamentos la materia luminosa fluye y se va concentrando. Y ahí es donde tenemos los cúmulos de galaxias. Eso está bastante afectado en ello. Me ha parecido entender, cuando usted ha hablado del medio físico y la vida, que la vida se adapta al medio físico, y eso estrictamente no es así. Sino, en mi opinión, no tengo muchas opiniones, lo que ocurre es que los cambios físicos favorecen el que haya otras expresiones de la vida que tienen capacidad de estar en ese nuevo cambio físico. Porque de lo contrario, hay mucha gente que vaya pensando por ahí que hagamos lo que hagamos, la vida no se va a acabar nunca. Y esto es cierto en cierta medida. Los que sí nos podremos acabar seremos nosotros como especie, otra especie, y la teoría de las extinciones de la especie claramente lo manifiesta. Es decir, que hay que ser, y no digo que usted no lo haya sido, libre de Dios, ¿no?
cuidadoso cuando se hablan estos términos, porque una cosa es la vida, otra cosa somos nosotros y otra cosa la organización de la materia y la energía en el planeta Tierra. Totalmente de acuerdo con su potenciación. El profesor Lucena, como ecólogo que es, está mucho más versado en la materia que un servidor. Comparto su presentación. Bueno, la última pregunta, por favor, porque ya nos estamos acercando a las 9 de la noche. Creo que habló de la materia y antimateria, la formación de ambas. ¿Hay cuerpos formados de antimateria? Es mi pregunta. Bueno, pues formado. Es una buena pregunta. O sea, las partículas de antimateria existen en el universo. O sea, el positrón, digamos, es la partícula de antimateria del electrón y existen. Y ocasionalmente vemos, digamos, aniquilaciones de materia y antimateria en el universo. Producen, por ejemplo, los rayos gamma, producen una línea muy característica. ¿Tiene algo que ver con esa teoría de universos paralelos? No tiene que ver, aunque digamos, el hecho de que exista antimateria en el universo, digamos, no se ha aniquilado toda, y aparte, digamos, hay procesos físicos en los cuales se producen partículas de antimateria, materia y antimateria, eso existe. El tema de los universos paralelos, lo que se llama la teoría de los multiversos, hay una conjetura, evidentemente, porque eso no lo podemos refutar, pero el que haya a lo mejor pues infinitos universos de los cuales estén inconexos entre sí, no tengamos constancia de ellos, eso puede producirse, ¿no? Y eso, no sé yo si alguna vez tenemos evidencia de eso, probablemente, pero es una teoría del multiverso. Eso no se ve como... Muy atrayente también, claro. Bueno, pues efectivamente comenzamos puntual, terminamos puntual. Invitarles para que mañana procuremos que estén lo más cómodos posible, porque esta mañana, si Dios quiere, pues tendremos el origen de la vida sobre el planeta Tierra, en concreto. Al otro día la evolución, al otro día la existencia del hombre. Y luego la acción de Dios creador, que será la última. Muchas gracias y buenas noches.